he estado investigando un poco cómo funcionaba la Raspberry Pi Pico y mirando la documentación he visto que realmente no explicaban de manera muy detallada cómo cargar programas. Y en este caso solamente explicaban, por ejemplo, cómo cargar los programas utilizando el IDE Tony, que tienes que además utilizar la última versión con un plugin para conectarnos a la Raspberry Pi Pico. Y claro, esto es un poco incómodo y he estado buscando un poco cómo se podía hacer y he visto que no había mucha documentación al respecto de cómo utilizar el MicroPython directamente sin el IDE y cómo cargar los programas y sobre todo cómo utilizar diferentes módulos. Si quieres utilizar módulos de Python dentro del MicroPython, era una cosa que, como mínimo, hasta donde yo he llegado, que tampoco no soy un experto en este tema en particular, no quedaba muy claro. Entonces estoy investigando y quería grabar un poco este vídeo para explicarlo, que es más fácil que no documentarlo en una página web. Entonces lo que he visto es que para poder cargar scripts directamente a nuestra Raspberry Pi, en este caso primero lo que tenemos, y eso sí que está documentado, tenemos que cargar el firmware de MicroPython que nos brinda Raspberry Pi a nuestro Raspberry Pi Pico. En este caso lo hacemos como si fuese una microbit, es decir, que cuando lo conectamos se genera un dispositivo USB, como si fuese un pendrive, una memoria USB, arrastramos el firmware y se actualiza. He visto que algunos distribuidores de diferentes módulos de hardware lo que hacen es, para añadir las librerías de MicroPython, lo que hacen es añadir un firmware customizado, que ese firmware de MicroPython ya incluye también las librerías. Pero claro, eso realmente es una cosa que solo nos va a funcionar para el hardware concreto que implica el firmware, es decir, que es una manera un poco práctica, poco flexible de utilizarlo. Entonces, si queremos cargar directamente nuestros archivos en la Raspberry Pi Pico, lo que tenemos que hacer es utilizar el RShell. Para instalarlo, lo que vamos a hacer en este caso es instalarlo con el pip. Yo ya lo tengo instalado, pero deberíamos instalar el RShell, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Entonces, cuando ya lo tenemos instalado, que en este caso está instalado, lo que vamos a hacer es una conexión del RShell contra el puerto USB que tenemos conectado a la Raspberry. En este caso sería en el TTI ACM0, pero antes de hacer esa conexión, lo que os voy a mostrar es un poco el ejemplo en Python. Vamos a hacer la conexión un momento. Veis que hacemos la conexión, ya nos detecta la placa PyBoard aquí. ¿Vale? A partir de aquí podremos hacer diferentes operaciones como copiar. Pero antes de hacer eso, quería enseñaros un momento el código. He creado un pequeño script. Cuando arranca la Raspberry Pi Pico con el firmware de MicroPython, lo que va a hacer es buscar un archivo que es main.py. Nuestro programa tiene que estar en main.py. Entonces lo que he hecho en este caso es un main.py que para probar la instalación de módulos directamente desde el RShell, que es lo que realmente me interesaba probar, es una tontería de código donde simplemente importa un módulo de test. Y si vemos este código, ¿vale? El módulo de test lo que hace es una copia del ejemplo que nos trae la misma documentación de la Raspberry Pi Pico, que es un blink, ¿vale? He cambiado la frecuencia para ver que realmente estuviese funcionando, porque tenía ya previamente cargado un blink. Y simplemente lo que hace es el main general, lo que hace es importar este módulo, que este módulo simplemente ejecuta el blink. ¿De acuerdo? Entonces, para conectar esto, lo que vamos a hacer es conectarnos con el RShell, la placa Raspberry Pi Pico a través del RShell. Entonces lo que hacemos es copiamos nuestros archivos con el comando cp. Bueno, en este caso ya los tenemos copiados, pero lo que haríamos es un cp de el archivo, por ejemplo, main.py a la placa PyBoard, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí aquí podemos ver, he creado un directorio que es lib, donde no he copiado nada. Tenemos el módulo test.módulo.py y main.c. En este shell podemos hacer un cat y podemos ver, por ejemplo, que ya tenemos copiado aquí el
test module, ¿de acuerdo? Veis aquí el código. También hacemos un cat de main.py, donde tenemos simplemente el import, ¿de acuerdo? De este test module. Podríamos ponerlos, en principio, el módulo upip, que es el pip para MicroPython, creo que automáticamente pone los módulos en la librería, en el directorio lib. Realmente aquí para probarlo lo he puesto en la raíz, ¿vale? Y con eso, cuando tenemos esto listo, aunque ahora no lo podéis ver porque solo estamos capturando la pantalla, al reiniciar nuestra Raspberry Pi Pico, lo que va a hacer es ejecutar este main.py, que va a ejecutar el módulo que hemos cargado con el RShell y va a hacer el blink de manera normal. Espero que os haya servido de utilidad, como mínimo para ver cómo podemos hacer esa carga sin tener que utilizar el IDE de Tony y los módulos los plugins que nos recomienda Raspberry, y podemos hacerlo de nuestra manera directamente con el RShell. Venga, muchas gracias.